la estrategia digital para enfrentar al nuevo coronavirus diseñada en el grupo Te Cuido Perú. El gobierno anunció hoy el lanzamiento de la nueva versión de la aplicación Perú en tus manos, que busca advertir a los ciudadanos sobre las zonas con mayor probabilidad de contagio. Esta aplicación constituirá un elemento clave para el retorno progresivo de los ciudadanos a la actividad económica cuando culmine la cuarentena. La secretaria de Gobierno Digital de la PCM, Marushka Chocobar, señaló que las tecnologías digitales, a nivel mundial, se han convertido en una pieza clave para los países en la lucha contra la pandemia. En ese sentido, dijo, el gobierno trabaja intensamente con apoyo de la academia, del sector privado, la cooperación internacional, la sociedad civil y de los mismos ciudadanos para poner la tecnología al servicio de la población y lograr romper la cadena de contagio del COVID-19. La app mostrará un mapa de calor a nivel de manzanas con círculos rojos en las zonas donde hay personas portadoras del virus y con círculos naranjas donde hay personas que registran síntomas de la enfermedad. La data se actualizará permanentemente en función al avance del COVID en el país. Este mapa debe ser la primera alerta de los ciudadanos antes de salir a realizar actividades permitidas durante y después de la cuarentena. Adicionalmente, todos los ciudadanos tendrán la posibilidad de realizar un triaje digital orientado a la alerta epidemiológica 16 para conocer si están en riesgo de haber contraído el coronavirus. Asimismo, se ha desarrollado una funcionalidad importante para los ciudadanos afectados con esta enfermedad que guardan aislamiento social obligatorio, quienes podrán reportar su estado de salud y actualizar sus síntomas para que los miembros del grupo Te Cuido Perú en coordinación con el Ministerio de Salud puedan atenderlos de manera oportuna. De esta manera, recibirán un seguimiento diario sobre su estado y conocerán si es que su salud ha empeorado. De ser necesario, los especialistas en salud se pondrán en contacto con el afectado y si necesita ayuda urgente recibirá atención directamente. En breve se lanzará una siguiente versión que incluirá el algoritmo trazado de contactos para alertar a los ciudadanos sobre la posibilidad de que hayan compartido contacto directo con alguna persona afectada con el COVID, evaluando variables de cercanía y de tiempo con datos compartidos por los mismos ciudadanos y por alianzas internacionales con empresas de tecnología que vienen trabajando para apoyar a los gobiernos con ese fin, añadió Chocobar. Es importante señalar que esta aplicación tiene una política de privacidad que establece el consentimiento de los ciudadanos con la protección de sus datos personales y que establece la finalidad, el tratamiento y la eliminación de los datos una vez culminada la emergencia sanitaria. A inicios de año, se promulgaron dos decretos de urgencia, el 006-2020 que crea el Sistema Nacional de Transformación Digital y el 007-2020 que aprueba el marco de confianza digital para prevenir los riesgos digitales. Ambas normas han creado la ruta para impulsar lo digital en medio de esta emergencia y poner la tecnología al servicio de la población. Esta nueva versión de Perú en tus manos ha sido desarrollada en conjunto con empresas privadas expertas en aplicaciones móviles, inteligencia artificial y analítica de datos, así como expertos académicos nacionales e internacionales con el apoyo de la cooperación internacional. Integran dicho equipo expertos del sector público, además de la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, la Universidad del Pacífico, AP, la Universidad de Ingeniería y Tecnología, UTEC, MIT, la Universidad de Stanford, INSEAD París y la Universitat Pompeu Fabra y Barcelona CEIPEG y CEPR. Asimismo, la Universidad La Salle, Tecton Labs, Cambista, Sapia, Sr. Burns, Media Labs, Amigo Cloud, Alicorp, el Ministerio del Interior de Corea, la Comunidad Andina de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo.